Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con Marta García Aller, periodista, escritora y profesora. Buenos días. Buenos días. Háblanos un poco de tu infancia, estudios y tu vida laboral. Bueno, es una pregunta realmente amplia, pero vaya, yo estudié Humanidades, que es una magnífica carrera universitaria que busca ese conocimiento transversal de las ciencias sociales, pero incluyendo también, pues además de Derecho, Historia, también asignaturas que tienen que ver con la historia de la tecnología, con el cine, con la economía. Y aquello me amplió la visión del mundo, la verdad, fue una magnífica elección. Luego me especialicé en periodismo, que fue la carrera que hice a continuación, y también hice estudios en política internacional. Pude estar unos años trabajando en Bruselas, en las instituciones europeas, en la Comisión, antes de volver a España a trabajar como periodista. Y en realidad yo desde muy pequeñita siempre he sabido que quería ganarme la vida haciendo cosas con palabras. Cuando descubrí que era una profesión esto de escribir y sobre todo además esto de hablar, pues la verdad que fue siempre mi objetivo. Y dar clases era siempre un plan B que tuve presente, sabiendo que era a veces difícil conseguir hacerse un hueco esto, pero poner en marcha el plan A, el plan B y el plan C a la vez. Y la verdad estoy muy contenta, me gusta mucho mi trabajo en la radio, en Onda Cero, en el periódico El Confidencial, también dando clases y, bueno, escribiendo libros como este último. Al final mi trabajo, como ves, es hacer preguntas y buscar respuestas, que es lo que más me gusta, la curiosidad. Has mencionado tu libro Lo imprevisible. ¿Cómo fue el proceso de publicación y cuándo decides a ponerte a escribir? Bueno, cuando me pongo a escribir un libro, lo decide el libro más que yo, ¿no? Y fue gracias al éxito que tuvo el anterior libro, del mundo tal y como lo conocemos. Cuando la idea llega, ya es que no puedes escapar a ella. Ponerse a escribir un libro, sobre todo compaginándolo con el resto de la vida, a veces es una tarea. Fin de semana y de noches durmiendo poco, terminé de escribirlo justo para publicarlo con la pandemia, que titulándose como se titula Lo imprevisible, pues la verdad que parecía que ni pintado para analizar la situación. Sí. Según comentas en el libro, el neurólogo Guillermo García Rivas señala que no es lo mismo pasarse el día leyendo informes y tweets que leer libros de Eduardo Mendoza o Agatha Christie, ya que la novela nos hace partícipes de una historia y potencia más la imaginación. Sí, es una de esas razones por las cuales leer es tan estimulante para el cerebro. La lectura es un proceso que difícilmente se puede sustituir por otra cosa, y la imaginación además es fundamental para nuestro cerebro y, como digo, nuestro pensamiento, y cuento en el libro, una de las cosas que más nos diferencian y nos diferenciarán de las máquinas, de los robots, que tanta preocupación tienen algunos de si nos pueden llegar a sustituir. Bien, pues la imaginación es algo que solo tenemos nosotros. Lástima que estemos perdiendo buena parte de ella, teniendo un consumo de las imágenes cada vez más compulsivo, y para la imaginación además es fundamental la capacidad de concentración, y eso es algo que tenemos que pelear en un mundo en el que estamos constantemente rodeados de notificaciones constantes de los móviles, de las pantallas. Concentrarse y leer ficción es un ejercicio fabuloso para el cerebro. Sí, de hecho, en tu libro mencionas que tener el teléfono visible en la mesa donde estás trabajando o leyendo baja la productividad entre un 17 y un 30%. Sí, está muy comprobado eso. No solo es estar pendiente del teléfono, tenerlo simplemente visible encima de la mesa, saber que cualquiera puede interrumpirnos en cualquier momento, está mermando muchísimo la productividad en lo laboral, pero también la calidad de las relaciones afectivas que tenemos con la gente que nos rodea. Simplemente WhatsApp puede ser una herramienta de distracción masiva que te aleja de los que tienes más cerca, aunque te acerca a los que tienes lejos, pero te está alejando de aquellas personas con las que estás compartiendo un ratito al otro lado de la mesa. Marta, tú con tantas cosas que haces, ¿puedes darnos algunos trucos para mejorar la organización, la productividad, cómo focalizarnos y evitar interrupciones?
Bueno, una de las mejores decisiones que tomé en 2020, un año en el que parecía que todo escapaba a nuestro control, en realidad no todo escapaba a nuestro control por mucha pandemia y mucho confinamiento. Había cosas que podíamos controlar y muchas de ellas pasan por la pantalla de nuestro móvil. Una de las mejores decisiones que tomé fue quitarme Twitter del teléfono. Para mí Twitter es una herramienta importante. Es verdad que es una red social que va poco a poco pasando de moda. Ahora hay otras que tienen muchísima más presencia en el mundo de la comunicación, pero como periodista Twitter para mí es importante. Lo que descubrí es que no era necesario tenerlo en el teléfono. Era efectivamente una máquina de distracción y me impedía concentrarme en otras lecturas de prensa o de novelas o de ensayos. Me impedía estar con la gente con la que pasaba las horas y desde luego tener más control sobre las cosas que metemos en nuestro teléfono, que pasamos con él pegado al cuerpo todo el día y la noche en la mesilla, así que no nos deja nunca tranquilos. Es una buena parte del control que podemos tener. Necesitamos muchas menos apps de las que nos creemos que necesitamos y muchas de ellas luego las podemos acceder delante del ordenador o de la tablet o de cualquier otra herramienta que utilicemos para trabajar. Y siendo una herramienta de trabajo como era para mí Twitter, fundamentalmente pensé que no tenerlo conmigo pegado al cuerpo, como digo, era necesario y desde luego fue un enorme acierto. En Lo Imprevisible me pareció un muy buen libro con muchas curiosidades. Una de las cosas que indicas es que es peligroso hacerse un selfie con la señal de la victoria porque pueden hackearnos nuestras huellas dactilares debido a la calidad de la cámara de la imagen del móvil. Sí, es uno de los muchos ejemplos del riesgo que corremos sin darnos cuenta. Busca lo anecdótico, además es una costumbre mucho más presente en Asia que en Europa, pero aún así busca llamar la atención al lector de las cosas realmente que estamos delegando en nuestros dispositivos sin a veces ser conscientes de ello. Y la biometría tiene enormes implicaciones en el presente y en el futuro ya de la ciberseguridad, pero estamos hablando muy poco de ellas. De repente, una cosa que parecía del futuro, abrirse una cuenta bancaria con un selfie, ya es posible y cada vez son más las cosas que hacemos con la biometría. De hecho, los iPhones son los almacenes de huellas dactilares más grandes del mundo. Es un dato realmente curioso. ¿Y cuáles son las implicaciones para la seguridad de todo esto? Bueno, pues son preguntas que tenemos que empezar a hacernos y yo utilizaba esa parte de lo anecdótico de cuidado a quién le dejas el detalle de tu huella dactilar, porque con la huella dactilar ya no solo desbloqueas el teléfono, a veces puedes también hay cerraduras que lo controlan de esa manera y puedes estar dándole la llave a la privacidad de tu casa y de tus datos a algún desconocido que quiera utilizarlo. Mencionabas antes que la inteligencia artificial no tiene la imaginación que tenemos los humanos. Otra cosa es el olvido catastrófico de la IA que mencionas en tu libro. Es decir, que la inteligencia artificial no tiene sentido común ni aprende como los humanos, entre otras cosas porque nosotros mezclamos mucho conocimiento para ganar experiencia. Claro, el sentido común yo creo que es uno de las grandes lecciones que en el libro lo cuenta Ramón López de Mántaras, que es uno de los mayores investigadores del CSIC, uno de los mayores expertos en el campo de la inteligencia artificial del mundo que tenemos en España, porque para escribir Lo Imprevisible he tenido el enorme privilegio de entrevistar a los mayores expertos del mundo en muchos de estos temas. Y una de las cosas que investiga López de Mántaras es hasta qué punto, dónde están los límites de la inteligencia artificial. Porque siempre estamos imaginando hasta dónde puede llegar, pero para entender bien la importancia de lo imprevisible, lo fundamental es saber a dónde no va a llegar esta tecnología. Y eso nos ayudaría a ser mucho más realistas. Entonces, inteligencia artificial, la parte de inteligencia habría que ponerla entre comillas. Es un término que puede dar lugar a confusión, porque las máquinas no son inteligentes a la manera en la que somos los humanos. Son buenas en una cosa muy concreta. Y cuando aprenden a hacer una cosa, no pueden pasar a otra como hacemos los humanos, de repente de estar cocinando un huevo frito y luego jugar al ajedrez. No. Puede ser la máquina la mejor jugadora de ajedrez del mundo, pero no tiene 5 sentidos como tenemos los humanos, ¿no? Entonces no entiende
los conceptos de lo que hace, no tiene facultades innatas como tenemos los humanos, no tienen intuición las máquinas y no entiende, esto es lo más importante, no entiende el porqué de las cosas que hace. Puede ser un sistema de inteligencia artificial imbatible a la hora de detectar, por ejemplo, un cáncer en medicina, que se está viendo avances asombrosos gracias a la inteligencia artificial, pero no entiende lo que es la salud. No sabe lo que es curar, no sabe lo que es el dolor, no va a ayudar a un enfermo a sentirse mejor. Eso son capacidades humanas como la empatía enormemente irreemplazables. Entonces, el olvido catastrófico, bueno, es una manera, como decías, de ponerle límites, de especificar el talón de Aquiles que tiene la inteligencia artificial. Es lo que separa a los humanos de la IA, de la inteligencia artificial, y que hace que no pueda tener una inteligencia global como tenemos los humanos, al menos de momento y en mucho tiempo. El sentido común va a seguir siendo una cualidad esencialmente humana. Y la falta de él también. No podemos reprocharle a las máquinas que no tengan sentido común. Tenemos ya que contar con ello. Es parte de nuestra obligación, claro. Entender bien hasta dónde puede llegar. Sí, lo resumes un poco con una cita de Verónica Pascual, CEO de ASTI. Las máquinas se encargarán de lo previsible, los humanos de todo lo demás. Ese es el motor del libro, en realidad. Lo previsible que es y lo imprevisible que es, por lo que he ido preguntando a todos los expertos, ¿cuánto hay de lo que nos rodea que va a seguir siendo imprevisible? Para mí es una pregunta central porque es lo que va a resumir dónde va a estar el factor humano del futuro. ¿Cuántas de las tareas que vamos a desempeñar, de los trabajos y de la vida cotidiana, van a poder automatizarse y cuáles no? Pues todo lo que pueda convertirse en una rutina es fácilmente automatizable. Todo lo que siga siendo imprevisible, todo lo que requiera de la intuición, de la creatividad, de la imaginación, todo eso va a seguir siendo humano. Cuéntanos eso de que en el futuro la policía podría saber dónde está cualquier coche inteligente por su GPS e incluso detenerlo en remoto si está infringiendo la ley. Bueno, es una de esas cosas que pueden volverse muy previsibles, algo tan espectacular en las películas de acción como las persecuciones, porque si los coches son autónomos, llegan a ser autónomos, la tecnología ya existe, hace falta que sea socialmente posible, digamos. Claro, ¿para qué vas a perseguir a un coche si es hackeable, ¿no? Lo que puedes decirle a ese coche es que vaya a comisaría. Puedes entrar en el sistema y cambiar su ruta, sobre todo además si eres un organismo judicial. El juez, en vez de dar derecho a entrar en un domicilio, va a dar derecho a entrar en el sistema de conducción de un automóvil. No es tan descabellado y es algo que ya se está planteando a la hora de establecer los límites de la privacidad y los límites de la tecnología autónoma que estamos ya viendo cómo avanza de manera imparable. Sí, de hecho ha salido una noticia de que si alguien graba a un policía se ponen a cantar para que así la inteligencia artificial detecte que es música con derecho de autor y se capen determinadas redes sociales, ¿no? Una cosa ya sorprendente. Bueno, la audacia humana, digamos, la manera, desde que existen los libros de cuentas existen los márgenes para hacer trampas. Desde que existen también los algoritmos, pues existen la manera de engañarlos también. Estamos viendo otros ejemplos de cómo engañar algoritmos que nos llevan al discurso político en redes sociales como TikTok, por ejemplo, que están ahora tan en auge. Como está muy demostrado que el algoritmo de esta red china lo que trata es de esquinar o frenar los discursos políticos, muchas de las activistas que intentan saltarse la censura, lo que están haciendo es combinar esos discursos políticos mientras se maquillan o bailan, porque eso es algo que el algoritmo considera inofensivo y por tanto lo muestra a más público. Sin embargo, lo que esas personas están diciendo a lo mejor tiene un alto contenido político, pero como lo dicen mientras se están maquillando, pues entonces el algoritmo entiende que es algo inofensivo. Así que sí, existen maneras de sortear a la inteligencia artificial que, como decíamos antes, a lo mejor tan inteligente no es. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens?
Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Nuestro último entrevistado fue Juan P. Moreno de Gilby, uno de los creadores del deepfake de Lola Flores para anuncio con mucho acento de Cruzcampo. Esto ha abierto el debate de si en las comunicaciones hay que empezar a poner la etiqueta deepfake para dejarlo claro. ¿Qué opinas? Creo que el anuncio del deepfake de Lola Flores ha hecho un enorme favor a la opinión pública, dando a conocer de manera muy global y muy sencilla los límites, hasta dónde puede llegar esta tecnología. Porque en Lo Imprevisible le di un capítulo de cómo la verdad está en riesgo de desaparecer tal y como la conocemos en esta década. El que no nos podemos fiar de nuestros propios ojos es algo muy difícil de convencer. Realmente nuestro cerebro no está todavía capacitado para asimilar que estar viendo algo que puede no ser cierto. Pero si lo estoy viendo, pero es que ese vídeo puede estar manipulado de manera que el ojo no alcance a distinguirlo. Esto es algo que se lleva tiempo avisando, que ya está siendo una tecnología que se utiliza pues en cibercrimen y en estafas y en extorsión en vídeos del porno, por ejemplo, que es algo cada vez más frecuente en Internet. Manipular un vídeo para que parezca que son imágenes comprometedoras de una persona que en realidad no lo son. También es una amenaza geopolítica en caso de noches electorales, que puedan aparecer vídeos comprometiendo a candidatos que en realidad no, pero crear la suficiente confusión como para que tenga consecuencias. Pero un vídeo como el que comentas, el anuncio de volver a la vida, entre comillas, a Lola Flores, ha hecho que mucha gente descubra lo que es el deepfake y que empiece a desconfiar de lo que está viendo. Se pueden hacer campañas enormes alertando del peligro de las fake news, que hasta que no lo ves, a lo mejor en un contexto más lúdico como este, mucha gente, yo creo, no había llegado a alcanzar a entender cómo de buena ha llegado a ser esta tecnología, cada vez más accesible, cada vez más barata y cada vez más al alcance de usos creativos, positivos, como eran estos, pero que también puede utilizarse como cualquier otra tecnología para el mal. Tú que has estudiado humanidades, ¿no crees que las empresas deben contratar profesionales de esas ramas para humanizar la transformación digital? Va a parecer que lo digo por interés, claro, como humanista, que se dice a los licenciados en humanidades. Pero en realidad es algo que hace mucho tiempo que se está viendo. Por supuesto que las empresas tecnológicas necesitan más gente de las humanidades para sus departamentos. Y las humanidades necesitan incorporar más conocimientos tecnológicos, que esto es una cosa de ida y vuelta. Lo que hay es que acabar con esa barrera que diferencia las letras y las ciencias como si fueran dos que no tienen nada que ver el uno con el otro, dos compartimentos estancos. Creo que esa división que se hace a una edad muy temprana en la secundaria es un enorme problema, porque la tecnología está en todas partes. Da igual si quiere un niño o una niña estudiar medicina, da igual si va a ser ingeniera, da igual si lo que quiere es fotografía o diseño. Todas las profesiones van a tener un componente tecnológico enorme en el futuro. También cocineros lo van a necesitar. O sea, ahora mismo conocer la tecnología y el mundo conectado, entender cómo van a funcionar los algoritmos del presente y del futuro, va a dar forma a cualquier profesión. Por eso la tecnología tiene que estar presente en todas partes. Es como el inglés, como cuando nos decían hace 20 o 30 años de pequeños que, hijo, tú aprende inglés, que con eso vas a encontrar trabajo, que te va a ser útil para todo, te dediques a lo que te dediques. Bueno, pues ahora el inglés de ahora es la tecnología. Es fundamental que dejarla de ver como algo de ciencias, porque a los de letras nos debería preocupar y mucho. Y las humanidades son esenciales en las empresas tecnológicas, porque no basta con saber fabricar robots, no basta con ser muy bueno haciendo máquinas. Esas máquinas no van a estar, si el proyecto sale adelante, únicamente en un laboratorio rodeado de ingenieros e ingenieras. Esas máquinas van a salir al mundo y el mundo está lleno de humanos. Por eso son importantes las humanidades. Es la diferencia entre entender la aplicación de la tecnología en el mundo real y que solo sirva en un plano teórico. Los equipos multidisciplinares dan a luz mejores proyectos y mucho más rentables. También los equipos diversos, en los que hay hombres, mujeres, personas de diferentes nacionalidades y con diferentes estudios,
Si todo el mundo ha estudiado el mismo MBA, es probable que afronte los problemas con las mismas preguntas y siempre con las mismas respuestas. Y en un mundo que cambia tan deprisa como nos están cambiando constantemente las preguntas y hay que buscar respuestas desde muchos puntos de vista diferentes. Por eso la diversidad es esencial. Además, tú siendo profesora del EA Business School y de CABE, le das mucha importancia a la formación. Hay que estar constantemente actualizándonos. Sí, es una consecuencia más de este mundo en constante cambio. Ninguna profesión va a quedarse quieta en los próximos 5 años. Es más, el que esté ahora empezando a estudiar una carrera se va a encontrar un mercado laboral enormemente diferente cuando la acabe. Y eso significa que hay que estar continuamente aprendiendo y desaprendiendo cosas. No basta con aprender. Hay veces que hacemos las cosas de una manera que deja de ser útil. La experiencia está ahora mismo recalibrando su importancia en muchos ámbitos laborales y está dejando paso a la curiosidad, a las ganas de aprender maneras distintas de hacer las cosas. Hay muchas empresas que han desaparecido por su empeño en decir, no, es que aquí, en esta empresa, hemos hecho las cosas así siempre. Ya, pero es que el mundo ha dejado de ser como era. Y esto es una enorme oportunidad para, como decía, para equipos diversos también en generaciones. Nunca los más junior, nunca los que acaban de llegar a una empresa con 20 y pocos años, tienen tanto que aportar, porque conocen otras tecnologías, se hacen otras preguntas, resuelven los problemas de otra manera. Y no tenemos mucha idea de cómo va a ser el mundo en 2025 ni en 2030. Entonces es el momento de escuchar a esas nuevas generaciones, darles las herramientas y confiar en ese diálogo intergeneracional, porque es verdad que la experiencia es enormemente importante, pero lo es mucho más hoy en día la capacidad de adaptarse. Para eso hay que tener una mente muy abierta y tener muchas ganas de aprender cosas que a lo mejor hace un par de años no parecían necesarias, pero que el año que viene van a resultar esenciales. Lo hemos visto en la pandemia. Qué rápido ha habido que aprender a resolver cosas de maneras en las que se suponía que no era posible. ¿Cuántas empresas creían que el teletrabajo no era posible para ellas y ha terminado siéndolo? Hay que inventar nuevas maneras de hacer las cosas, de resolver problemas. Para eso es esencial la formación, pero yo creo que más esencial todavía es la actitud con la que se afronta. Me gustó mucho esta cita que recoges en tu libro de Victoria Trabazo, psicóloga clínica. El aburrimiento es algo necesario y maravilloso para el cerebro. Lo curioso es que se ha convertido en un gran lujo que casi no nos permitimos. Al estar siempre conectados, está mal visto. Claro, por esto que te decía me quité Twitter del móvil, ¿no? Porque hay ratos en los que es mejor dejar la mente en blanco que llenarla de memes. No nos damos cuenta de cómo de importante es estar un rato mirando por la ventana o mirando por la ventana del tren o en la parada de autobús, que era algo que antes hacíamos con frecuencia y desde que tenemos el móvil en el bolsillo ya no dejamos la mente en blanco. Siempre le estamos estimulando con cosas que vemos en la pantalla. Y no es casualidad que muchas ideas se ocurran a lucha, ¿no? Pues entonces ese momento de estar sin pensar en nada concreto es cuando el cerebro, digamos, pues se une los puntos y de repente conectan las ideas. Para eso hay que dejar respirar el cerebro. No solo estarle metiendo estímulos, también tiene que tener margen para asimilarlos. ¿Cómo crees que evolucionará el periodismo? Bueno, el periodismo está evolucionando como están evolucionando también los lectores y los espectadores hacia un mundo cada vez más impaciente, en el que diferenciar lo verdadero de lo falso es cada vez más difícil, pero más esencial. Y creo que el periodismo tiene un reto enorme por delante que pasa por ganarse la confianza de un público que está sobreexpuesto a muchos estímulos y a mucha desinformación. Pasa como en las inundaciones, que lo más difícil de encontrar entre tanta agua en una inundación es agua potable. Bueno, pues entre tanta desinformación, encontrar información potable, creíble, es algo más importante que nunca. Yo en eso creo que tenemos un enorme futuro los medios. Es verdad que estamos en un momento de reinventar los modelos de negocio, de las plataformas de pago, de alguna manera explicarle al lector, en el caso de los periódicos, que a lo mejor lo que encuentra gratis en Internet no es la información, sino la desinformación, y que si quiere realmente información veraz e independiente tiene un coste, que esperemos que sea asequible para todo el mundo, pero hace falta poner en valor un producto en el que de algún modo
pues depende de nuestra democracia. ¿Cuáles son tus próximos retos? Bueno, el día a día se ha convertido ya en un enorme reto en tiempos de pandemia y desde luego atisbar cómo va a ser el mundo post-COVID desde el punto de vista intelectual es un reto enorme. No tengo ahora mismo entre manos, si es lo que me preguntas, ningún libro todavía, pero sí tengo ya el gusanillo de buscar un nuevo tema al que dedicarle los próximos meses para ponerme a escribir, que como te decía al principio, sin duda es lo que más me gusta. Lo imprevisible está siendo un éxito, la verdad. Creo que ha salido en un momento muy oportuno en el que el lector está buscando respuestas a tanta incertidumbre. Estamos en un momento de muchísimo cambio, muchísima incertidumbre, y ver cómo la tecnología puede ayudarnos a superar esa incertidumbre, a adaptarnos mejor al mercado laboral, a reinterpretar mejor nuestras relaciones sociales, ver que no estamos solos en este momento, en esta epidemia de incertidumbre está haciendo que lo imprevisible funcione muy bien, y es enormemente satisfactorio recibir tantos mensajes de lectores que se asoman al libro y que me escriben por redes sociales. Aprovecho para decir que si algo bueno tiene esta hiperconexión es la cercanía con los lectores, que no duden los oyentes en que estoy ahí, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter también, aunque no en el móvil, sino en el ordenador, para las respuestas y para los contactos que creo que hacen que en un mundo en el que estamos ahora mismo con tanta distancia social, pues recuperar una cercanía. El reto es seguir adelante, seguir escribiendo, seguir haciendo preguntas y buscando respuestas, que es lo que más me gusta, sin duda. ¿Tienes algo más que añadir? No, muchísimas gracias por este rato de conversación sobre lo imprevisible, sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos y sobre cómo la tecnología nos cambia la vida, a veces sin que nos demos cuenta, pero lo cierto es que siempre está ahí cambiando las reglas del juego. Así que es nuestro papel entender cómo y hacernos las preguntas correctas. Las respuestas luego al final las tiene que poner el lector. Yo me limito a lanzarle las preguntas. Así que muchísimas gracias. Un auténtico placer estar aquí charlando sobre lo imprevisible que se han vuelto estos tiempos que vivimos. Pues muchas gracias, Marta García Aller, periodista, escritora y profesora. Nos vemos en un próximo Athens Podcast.